Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, los detalles son fascinantes. Hoy vamos a hablar de algo que ha encendido las alarmas y despertado la curiosidad de miles de fans, que se dijeron de Method Demir y Can Yaman en esa supuesta llamada secreta. Sí, han oído bien. Los protagonistas de Erkenzicus, esa serie que nos robó el corazón a todos, vuelven a estar en el centro de la atención, y esta vez no es por un nuevo proyecto juntos, sino por rumores de una conversación que podría cambiarlo todo. Ya saben cómo somos aquí, nos encanta traerles la primicia, desentrañar los misterios y poner sobre la mesa todos los ángulos de estas historias que tanto nos apasionan. Así que prepárense, acomódense y acompáñenme en este viaje para descubrir qué es lo que realmente está pasando. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botoncito de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas, porque créanme, tenemos mucho más para ustedes. Ahora sí, vamos a la chicha. La noticia de esta supuesta llamada secreta entre The Method Demir y Can Yaman ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Ambos actores, que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a la química innegable que mostraron en Erkenzicus, han mantenido caminos profesionales separados desde hace un tiempo. Can Yaman se ha enfocado en su carrera internacional, conquistando Italia y participando en producciones de gran calibre, mientras que The Method Demir ha seguido cosechando éxitos en Turquía con proyectos muy aplaudidos. Sin embargo, el vínculo que se creó entre ellos en el set de rodaje y la conexión que transmitían a la pantalla parecían haber dejado una huella profunda, no solo en sus seguidores, sino quizás, y aquí es donde entra la intriga, también en ellos mismos. Los rumores de esta conversación surgieron hace unas semanas, alimentados por fuentes cercanas a ambos, que prefieren mantenerse en el anonimato, como suele ocurrir en estos casos. Se habla de que la llamada no fue casual, sino que hubo una iniciativa, y la gran pregunta es, ¿quién dio el primer paso? Y lo más importante, ¿de qué hablaron? Las especulaciones son muchas y van desde lo más romántico hasta lo más profesional. Algunos apuntan a que podría haber sido una llamada de apoyo mutuo. Ambos han enfrentado sus propias turbulencias, tanto en el ámbito personal como profesional. Can Yaman, por ejemplo, ha sido objeto de mucha atención mediática, a veces positiva y otras no tanto, y The Method Demir también ha pasado por momentos de mucha presión y escrutinio público. Podría ser que en un momento de reflexión o de necesidad de un oído amigo, uno de ellos haya buscado al otro. Piensen en la conexión única que solo alguien que ha vivido la fama estratosférica y la intensidad de un rodaje exitoso de esa magnitud puede entender. Solo ellos saben realmente lo que significó ser Sanem y Can, y el impacto que tuvo en sus vidas. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que la llamada tuviera un tinte más profesional. Ambos son actores en constante movimiento buscando nuevos horizontes. ¿Podría ser que estuvieran considerando un proyecto juntos? Imaginen el impacto de un posible reencuentro en la pantalla, sería un evento televisivo de proporciones épicas. Las productoras estarían deseando tenerlos de vuelta. Sería una forma de revivir esa magia que enamoró a millones y de capitalizar esa química que sigue siendo legendaria. Las redes sociales se volverían locas, los ratings se dispararían. No es una locura pensar que esta llamada pueda ser el primer paso hacia un futuro profesional compartido. Hay quienes van un paso más allá y, por supuesto, no se descarta la posibilidad de que la llamada haya tenido un carácter más personal, quizás incluso nostálgico. Han pasado varios años desde que Erkenzicus terminó, y es natural que las personas evolucionen, reflexionen sobre el pasado y se pregunten cómo están las personas que marcaron un antes y un después en sus vidas. Podría haber sido una simple llamada para saber cómo está el otro, para recordar viejos tiempos, para ver si el afecto que surgió en el set todavía persiste de alguna forma. La cercanía en el set, la complicidad, las miradas que decían más que 1000 palabras, todo eso dejó una impresión duradera en muchos espectadores, y es posible que también la haya dejado en ellos. A veces la línea entre la amistad profunda y algo más puede ser muy fina, y la experiencia de trabajar tan intensamente juntos, de crear algo tan exitoso, puede forjar lazos que trascienden la pantalla. Los medios de comunicación, como era de esperar, han estado escudriñando cada detalle, analizando cada tuit, cada publicación de Instagram,
buscando cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Han entrevistado a supuestos amigos, a personas del entorno de ambos, pero hasta ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Y precisamente esa falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más el misterio y la curiosidad. Es como un rompecabezas al que le faltan piezas clave, y todos estamos tratando de adivinar cómo encajan. Uno de los detalles que se han filtrado, si es que podemos creer en ellos, es que la llamada habría durado bastante tiempo. Esto sugiere que no fue una conversación superficial, sino algo que requirió dedicación y tiempo. Si hablamos de horas, entonces ya entramos en un territorio donde las motivaciones pueden ser más complejas. No es lo mismo una llamada de 5 minutos para desearse feliz cumpleaños que una conversación que se extiende a lo largo de una tarde. Esto podría indicar que hubo temas importantes que tratar, ya sean profesionales o personales, que requirieron una discusión profunda y detallada. Otra pieza de información que se ha rumoreado es que la llamada se produjo en un momento en que ambos actores estaban atravesando, de forma independiente, ciertos altibajos. Si esto es cierto, entonces la hipótesis de la llamada de apoyo cobra aún más fuerza. En la vorágine del éxito, uno puede sentirse a veces aislado, y tener a alguien que realmente entiende por lo que estás pasando, que ha vivido algo similar, puede ser un bálsamo. Y si esa persona es alguien con quien se compartió una conexión tan especial, entonces el efecto puede ser aún mayor. Pero claro, también está la otra cara de la moneda. Los actores son figuras públicas y sus vidas privadas a menudo son objeto de interés, y no siempre de la forma más respetuosa. Es importante recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios motivos. Quizás la llamada fue simplemente una forma de mantenerse en contacto entre dos personas que compartieron una experiencia vital muy intensa y que, a pesar de la distancia, guardan un aprecio mutuo. No todo tiene que ser un drama o un romance secreto. A veces las conexiones humanas son simplemente eso, conexiones. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron Demet Özdemir y Can Yaman como pareja en Erkenzicus. La química entre ellos era eléctrica, palpable. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en el epítome de la pareja ideal para muchos. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, transmitían una autenticidad que trascendía la ficción. Y esa autenticidad es lo que hizo que los fans se enamoraran perdidamente de ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la magia que crearon juntos. Ahora, volviendo a la llamada. Podría ser que alguien del equipo de producción, al ver el potencial de un reencuentro, haya servido de intermediario. Es una posibilidad. A veces las productoras, conscientes del poder de un dúo tan exitoso, pueden sugerir o facilitar este tipo de contactos para explorar futuras colaboraciones. Sería una jugada maestra para el mundo del entretenimiento turco y para sus carreras. Y si pensamos en el momento actual de sus carreras, ambos están en un punto muy interesante. Can Yaman está consolidando su presencia en Italia, protagonizando series importantes y conquistando un público internacional. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía, con proyectos que demuestran su versatilidad y talento. Unir fuerzas ahora con la experiencia y madurez que ambos han adquirido, podría dar como resultado algo aún más impactante que su trabajo anterior. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes sueñan con un reencuentro romántico, quienes creen que la llamada es la prueba de que todavía hay sentimientos, y quienes prefieren mantener las cosas en el plano profesional, convencidos de que solo están explorando posibilidades laborales. Lo cierto es que, sea cual sea la naturaleza de esa conversación, ha servido para reavivar la llama del interés en esta carismática pareja. Nosotros, desde nuestro canal, siempre tratamos de darles la información más completa y analizada posible. Entendemos que la vida de los famosos puede ser un torbellino de rumores y especulaciones, y es nuestro trabajo intentar arrojar un poco de luz sobre las sombras. Y en este caso particular, la sombra es bastante atractiva. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Por ahora, la llamada secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. Pero un misterio con muchos frentes abiertos, apoyo mutuo, posibilidades profesionales, o quizás, solo quizás, un eco del pasado que resuena en el presente.
Lo que sí está claro es que la conexión que crearon en Erkentzicus fue tan fuerte que sigue viva en la memoria de los fans y, al parecer, también en sus conversaciones privadas. Es fascinante ver cómo, incluso después de tanto tiempo, dos personas pueden seguir generando tanto interés y especulación con un simple contacto telefónico. Esto habla del impacto que tuvieron en la cultura popular y del cariño que les tiene su audiencia. Y nosotros, como amantes del mundo del espectáculo, no podemos evitar contagiarnos de esa emoción y curiosidad. Esperamos que con el tiempo se aclare el misterio y sepamos la verdad detrás de esta llamada. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. La industria del entretenimiento turco es siempre un hervidero de sorpresas, y nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante desmenuzamiento. Hemos explorado los rumores, las posibles motivaciones y el impacto que esta llamada secreta ha tenido en el mundo del espectáculo. Como hemos visto, hay muchas teorías y la verdad, como suele pasar, podría estar en algún punto intermedio o ser algo completamente inesperado. Lo importante es que la magia de Demet Akalın sigue resonando, y eso es algo digno de celebrar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta llamada. ¿Creen que es algo profesional, personal, o una mezcla de todo? Dejen sus teorías y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.